días, en este video, las alumnas García Reyes Yuli Corazón y Hernández Acevedo Ana Montserrat, estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, presentarán los diferentes métodos alfabetizadores que existen. El propósito de nuestro trabajo es investigar, analizar, comprender y dar a conocer qué es la alfabetización, cuáles son los diferentes métodos de alfabetización que existen, en qué consisten, qué características tiene cada uno y cuáles son las ventajas o desventajas que nos ofrece cada método para trabajar la lectoescritura con los alumnos. La definición de alfabetización no es estática, sino histórica. Cambia según cambian las necesidades y los usos sociales y también cuando las tecnologías de la escritura cambian, según Emilia Ferreiro, 2002. Método alfabético. Este método se ha utilizado desde la Edad Antigua, Media y Moderna. Recibió el nombre de alfabético porque este sigue el orden del alfabeto. Este consiste en un proceso de aprendizaje que inicia por aprenderse de memoria y en orden las letras del alfabeto, primero las minúsculas y después las mayúsculas. Una vez realizado esto, se inicia con el deletreo de sílabas y posteriormente se comienzan a formar palabras, frases o enunciados. Este método tiene como desventaja que, si bien los niños llegan a decodificar alguna parte de la información, pocas veces comprenden en realidad lo que están leyendo, ya que este es un proceso mecánico y sin sentido. Método fonético o fónico. Este método se inicia desde aprender los sonidos más sencillos, para luego combinar estos con otros sonidos y de esta manera lograr una progresiva adquisición del lenguaje y de la escritura. Como ya se mencionó, se debe de empezar desde los sonidos más sencillos, que en este caso se enseñan primero las vocales. Cuando se enseñan estas, es importante utilizar imágenes referentes a las vocales. A, avión, E, elefante. Después de esto, se siguen con las consonantes. De igual manera, se deben usar imágenes referentes a la letra que se está enseñando. B, banco, C, casa, etc. Después de que ya se han enseñado todas las letras, se empiezan a formar sílabas con las consonantes. Ma, me, mi, mo. Después, ya de esto aprendido, se empieza con la formación de palabras y después de frases. Una de las ventajas de usar este método alfabetizador es que se trata de favorecer la conciencia fonológica. Una de las desventajas de este método es que puede llegar a ser considerado un método aburrido y de este modo lograr a los alumnos una desmotivación por aprender. Método silábico. Este método se les adjudica a los pedagogos Federico Geddick y Samuel Hednick en 1979. En este se inicia enseñando las vocales y luego las consonantes. Una vez que ya se conoce el alfabeto, se combinan para formar ya sílabas y con ellas se van construyendo palabras ya con un significado. Como apoyo para este método se utilizan imágenes, aplausos o palmadas para identificar las sílabas en las palabras. Este método tiene algunas desventajas, por ejemplo, que al comenzar a leer los niños silabean, es decir, leen en sílabas, no las palabras completas. De igual manera, no favorecen ni la velocidad ni la comprensión. Método ABCD español. Método ABC español. En este método se utiliza una metodología sencilla, fácil de usar, eficaz, sostenible, rápida, económica y viable. Este método se basa en el juego porque este elimina el miedo, que es uno de los grandes obstáculos del aprendizaje.
El juego facilita la interacción que permite a los participantes, en este caso a los alumnos, reconocer que sus dificultades son las mismas que otras personas pueden tener. Asimismo, pueden identificar y ser conscientes de saberes y usar estos conocimientos en beneficio del grupo en el que están aprendiendo. Método global. Este método fue empleado por Ovidio de Crowley y se caracteriza por presentar desde el comienzo a los niños unidades con un significado completo, como pueden ser palabras, frases o enunciados. Se aprovecha la memoria visual de los pequeños, ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas. Asimismo, este método nos favorece la fluidez y la comprensión de las lecturas. Este método cuenta con 4 fases. La primera es la comprensión. Aquí se les presentan a los niños palabras y enunciados que hacen referencia a los objetos que los rodean y aspectos que son de su rutina diaria, como pueden ser los nombres de algunos objetos del salón, oraciones en el reglamento del aula, el calendario con los días de la semana, palabras que indican el estado del tiempo, entre otros. La segunda fase es la imitación. En esta fase se trabaja la grafomotricidad, así como el copiado y el dictado de palabras y frases que ya sean reconocidas por los niños y que hayan sido vistas o trabajadas en la fase anterior. Para la tercera fase tenemos lo que es la elaboración. Aquí se fortalece lo aprendido en las fases anteriores. Se trabaja también con sílabas, letras y fonemas aislados del conjunto global. De igual manera, los alumnos forman palabras nuevas a partir de la descomposición de las que ya conocen. Y por último tenemos la fase de la producción. Para finalizar, los alumnos refuerzan lo aprendido y lo llevan a la práctica mediante la redacción de textos breves y de igual manera se trabaja la comprensión lectora, la amplitud del vocabulario y se les anima a que adquieran el hábito de la lectura. Método ecléctico. El creador es el Dr. Boyle, quien logró asociar la forma gráfica de cada palabra con la idea representada por ella. En este método se presenta un intento por vencer las limitaciones de otros métodos para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. En términos generales, consiste en utilizar los mejores elementos de varios métodos para de esta manera formar uno. Cuando se utiliza este método se enseña de manera simultánea la lectura y la escritura. Las ventajas de utilizar este método son: favorecen la fijación de la imagen de la letra o de la palabra por la repetición. También favorecen la evocación de los signos gráficos por la asociación. En este método no existe desventaja alguna, por lo que es bueno utilizarlo para la enseñanza de la lectura y la escritura. Método analítico. Este método toma como base la idea de que el punto de partida para la enseñanza de la lectoescritura es utilizar palabras, frases y enunciados, ya que estas son los que mejor contemplan las características del pensamiento del niño. Este método se caracteriza principalmente porque parte de unidades con sentido completo, para luego retomar elementos más pequeños, como los fonemas o las sílabas, estos elementos que por sí solos carecen de algún significado. Método de cuentos. La creadora de este método es McCloskey. Este método utiliza un procedimiento analítico donde se aprovecha la curiosidad y la imaginación de los niños para enseñarles a leer. Para la aplicación se debe de partir desde la lectura de un cuento en cada clase. Los materiales que se emplean son cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos, diálogos y juegos.
los cuales deben de ser interesantes y novedosos. Las principales ventajas de utilizar este método son el interés del niño por aquello que tiene sentido. Se presenta más el juego y la comprensión es mayor, pues desde el principio se asocia grafía con significado. Una desventaja de este método es: si no se realiza oportunamente un análisis, se esfumaría y se descomponería todos los elementos que ya se han avanzado en cierto punto en cada estudiante. Método de la palabra generadora. Este método presenta una palabra ilustrada por parte del alfabetizador que la menciona o la lee en voz alta para que los niños puedan repetirla. Luego se dividen en sílabas que a su vez se utilizan para construir nuevas palabras. A medida que se van incorporando nuevas palabras, aparecen nuevas letras que generan nuevas palabras. Método de oraciones. Este método establece que la oración es la unidad lingüística por excelencia y expresa ideas completas, las cuales son unidades del pensamiento. Según defiende Huey, si la oración es la unidad natural del idioma, es también la unidad natural de la lectura, como en el lenguaje hablado. Para enseñar a leer y escribir, se analiza una oración, de la cual se extrae una palabra clave, de que ésta sirve como generadora de otras palabras. A partir de aquí, se sigue el mismo procedimiento del método de la palabra generadora. Método psicosocial. Este método en la alfabetización resalta el aspecto social del proceso de la enseñanza de la lectoescritura. En este se busca que el colectivo social en donde se enseña a leer y escribir sea el que seleccione las palabras que servirán como elemento generador del aprendizaje, de manera que se hace un estudio del vocabulario con el que los niños cuentan previamente, para que a partir de esto reciban una alfabetización y posteriormente se pueda trabajar con ellos la lectoescritura. Como conclusión, queda que la alfabetización en la educación inicial se basa en prácticas sociales con objetivos y valores que cuentan con un marco histórico de acuerdo a los requerimientos y usos sociales de la sociedad, donde el niño se apropia de la lengua escrita, otorgándole significado al interactuar con otros, adquiriendo estas prácticas comunicativas que lo ayudan a fortalecer su cultura escrita, al utilizarlas como herramientas para desarrollar su pensamiento en todas las áreas de su vida.